Bueno, mis hermanos, qué gran gozo, qué gran alegría. Yo estoy, hermanos, muy gozoso de continuar con esta serie de la epístola del apóstol Pablo a Timoteo en el sermón titulado Ten cuidado de ti mismo y persevera. Vamos a la sección primera de Timoteo, capítulo 4, versos del 9 al 16. Esta será la sección que estaremos viendo esta mañana, así que conéctese conmigo. Hermanos, hace 15 días teníamos aquí un aguacero torrencial, pero vivimos en un país tropical donde el clima es sumamente cambiante, y hoy, en vez de ese frío y esa lluvia, tenemos un fuerte calor, así un bochorno. Entonces quiero animarle a que se mantenga concentrado en la palabra, concentrado en el sermón, y no permita que ningún factor le interrumpa esta mañana. Quiero saludar igual a los hermanos que yo sé que se estarán poniendo al día en el canal de YouTube. También animarlos a que tomen apuntes del sermón. Bueno, la palabra del Señor en la Nueva Biblia de las Américas dice de la siguiente manera, verso 9. Palabra fiel es esta y digna de ser aceptada por todos, porque por esto trabajamos y nos esforzamos, porque hemos puesto nuestra esperanza en el Dios vivo, que es el Salvador de todos los hombres, especialmente de los creyentes. Esto manda y enseña: no permitas que nadie menosprecie tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, fe y pureza. Entre tanto que llego, ocúpate en la lectura de las Escrituras, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don espiritual que está en ti, que te fue conferido por medio de la profecía con la imposición de manos del presbiterio. Reflexiona sobre estas cosas, dedícate a ellas para que tu aprovechamiento sea evidente a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la enseñanza. Persevera en estas cosas, porque haciéndolo asegurarás la salvación tanto para ti mismo como para los que te escuchan. Hermanos, dentro del orden que vemos que la palabra de Dios nos transmite, o Dios mismo nos transmite a nosotros, que la iglesia debe tener, dentro de ese orden, Él nos muestra cómo la iglesia debe levantar la bandera del evangelio. Estas son ideas que hemos visto en los sermones anteriores. No olvidemos, no podemos olvidar que Timoteo fue comisionado para una tarea específica. Timoteo debía ir a enfrentar a los falsos maestros, las falsas enseñanzas, debía corregir todo eso en la iglesia, debía levantar un liderazgo bíblico, un liderazgo sano, un cuerpo de trabajo, diáconos, etcétera, etcétera, que estuvimos viendo. Timoteo tenía una tarea específica, era un desafío, y Pablo le anima también a él a pelear la buena batalla desde el inicio de la epístola. No podemos olvidar estas cosas. En el capítulo 3 también vimos, en el verso 14, el motivo por el cual el apóstol Pablo le escribe a Timoteo, y él le dice: esto te escribo. Dice, voy a leerlo en la traducción en lenguaje actual. Por si acaso, dice: no llego a tiempo, dice Pablo en el verso 15, así sabrás cómo debemos comportarnos los que pertenecemos a la iglesia, que es la familia del Dios vivo, la iglesia que sostiene y defiende la verdad. Algunas otras versiones dicen columna y sostén de la verdad, algunas dicen columna y baluarte de la verdad, pero lo que podemos rescatar es que la iglesia sostiene el evangelio. Predica el evangelio, defiende el evangelio, y allí en el evangelio su corazón, o el corazón de todo el evangelio, es nuestro Señor Jesucristo, quien es exaltado en medio de la iglesia. Y eso lo vemos en el verso 16. Entonces Pablo anima a Timoteo a traer orden, a quitar las falsas enseñanzas, pero a levantar el evangelio en la iglesia de Cristo, a levantar a Cristo, a levantarlo a Él. Pablo le advierte a Timoteo sobre aquellos también que escucharán doctrinas de demonios, espíritus engañadores que querrán añadir obras y leyes creadas por ellos a fin de reducir la suficiencia de la persona y la obra de Cristo.
que es una operación que estuvimos viendo que Satanás hace. Tratar de reducir el sacrificio de Cristo, su obra redentora, su carácter también. Ahora, si nosotros vemos esta sección, la sección que estamos revisando hoy del 9 al 16, podríamos decir que una mejor manera de haber seccionado este capítulo es desde el verso 1 o tal vez desde el verso 6. Sin embargo, quise separarlos a fin de haber rescatado esos principios la vez anterior y poder desarrollar hoy los principios que estaremos viendo en estos versos. Es necesario, hermano, que usted comprenda que hay una amalgama entre este sermón y el anterior. Hay una amalgama y yo voy a esforzarme por hacer esa unión de los versos y poder ver todo lo que nos está transmitiendo la palabra de Dios desde el sermón anterior hasta este sermón. Ahora, si nosotros recordamos lo que vimos en el sermón anterior, nosotros estuvimos hablando acerca de lo concerniente a la disciplina. Cerramos el último sermón hablando de los asuntos de disciplina y cómo Pablo hace una relación entre el ejercicio físico, que es de poco provecho, y la disciplina o el ejercitarse en la piedad, que no solamente tiene provecho en esta tierra, sino también en la eternidad. Hay una relación allí y lo vimos en el verso 6. Dice, hablando del buen ministro de Cristo, al señalar estas cosas a los hermanos, serás un buen ministro de Cristo Jesús, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Pero nada tengas que ver con las fábulas profanas propias de viejas. Y aquí es donde hace esta relación. Más bien, disciplínate a ti mismo para la piedad, porque el ejercicio físico aprovecha poco. Estuvimos hablando de eso. Pero la piedad es provechosa para todo, pues tiene promesa para la vida presente y también la futura. Pero quiero unir este sermón con el anterior, hablando un poquito acerca de esta relación que hace Pablo de la disciplina. Hermanos, toda disciplina en cualquier ámbito de la vida demanda sacrificio. Toda disciplina demanda un esfuerzo sacrificial. ¿Está conmigo? Toda disciplina. Hermanos, ustedes saben que yo, les he comentado y todos ustedes me conocen. Yo me levanto a las 4:20 de la mañana, el médico me dijo haga ejercicio, si no usted, ¿verdad? No va a durar mucho tiempo. Entonces tengo que hacer ejercicio de 5 a 6 de la mañana y he tenido que adoptar esa disciplina. La semana pasada estuvimos allá en Playa Azul, en la iglesia bíblica de Playa Azul, llevando el curso de Bridge relacionado a los temas de evangelismo. Y entonces yo le decía a Andrés, que hoy está con los niños, yo le decía a Andrés, este va a ser un tiempo para yo poder dormir un poquito más. Hablando yo con él, yo dije, voy a aprovechar, voy a acostarme temprano y voy a levantarme al filo para dormir un poco más. En la mañana, cuando me levanto, algunos hermanos, no recuerdo cuáles fueron, me dijeron, David, yo pensé que usted iba a estar ahí listo de primero. Entonces, a mí me dio la impresión como de que ellos piensan que cuando yo me levanto a las 4 de la mañana, yo digo, qué bien levantarme a las 4 de la mañana, qué alegría. Pero no es así. No es así. Entonces yo vi que hay una idea distorsionada respecto a lo que implica la disciplina. La disciplina, y voy a hablar en ámbito secular, la disciplina no siempre es de mucho gozo. Los que se ejercitan en alguna disciplina deportiva, ellos no siempre van a tener el ánimo, el gozo, las ganas de ir y hacer su trabajo disciplinario. Pero hay una convicción que ellos tienen que los impulsa. Hay una meta que ellos tienen que los impulsa a golpear su cuerpo y a decir, no, tengo que hacer esto a esta hora. Y si nosotros suponemos que ellos todos los días, estos deportistas de alto rendimiento, tienen un deleite en hacer lo que hacen, nosotros no entendemos bien el marco de la disciplina de ellos. No siempre es de gozo. No siempre va a ser bonito levantarse a las 3 de la mañana para una persona que entrena natación a nadar. Deben haber días difíciles. No siempre seguir la disciplina es de mucho gozo.
sino que es algo que entendemos debemos hacer. Yo fui muy motivado para eso por el médico. Él ejerció una motivación especial y dijo, tienes que hacer ejercicio. Y es una motivación que yo sé, comprendo, debo hacer. Las circunstancias de la vida nos pueden llevar a puntos como este, a puntos de tener que hacer. Y eso que tengo que hacer, porque ya tengo una convicción o tengo una demanda o el médico me lo ordenó, eso que tengo que hacer se convierte en una prioridad. Decía el pastor José Lo de Coalición por el Evangelio, de Gracia Soberana, él decía, la gente me dice, José Lo, ¿cómo haces para hacer ejercicio? ¿Con qué tiempo? Y él dijo, no, es que es una prioridad para mí y para las prioridades siempre hay tiempo. A veces lo que tenemos que hacer es acomodar nuestras cosas. Explica él acerca de qué tan prioritario es para él hacer ejercicio. Ahora, Pablo está haciendo una mención acerca del ejercicio físico en relación a la disciplina en la piedad. Estuve viendo un pequeño reel que llaman ahora en redes sociales de Muhammad Ali, un boxeador icónico, es el Michael Jordan del boxeo. En una entrevista le preguntan cuál es la parte central del entrenamiento. Y entonces él dice, todos hablan de que es golpear el saco, de que las vitaminas, de que el ejercicio, todos dicen eso, pero esa no es la parte central. La parte central es no discotecas, no fiestas, no dormir tarde, estar a las 9 acostado solo, no mujeres, no desórdenes. Esa es la parte más importante, dijo Muhammad Ali. Todas las disciplinas deportivas, como vengo mencionando, demandan un sacrificio, pero todos los deportistas son impulsados por metas de este mundo. Algunos quieren alcanzar una copa, algunos quieren alcanzar un título, algunos quieren alcanzar un campeonato, son cosas de este mundo. Pero cuando hablamos de la piedad, cuando hablamos de ejercitarnos en ella, de que nosotros nos reducimos y que Cristo crezca, entonces estamos hablando diferente. Es otra cosa. La palabra del Señor dice en Romanos 8, no lo busque, yo se lo voy a leer, que el hombre natural no puede vivir de esta manera, no puede agradar a Dios. Para ejercitarnos, mis hermanos, en la piedad, se debe vivir en el Espíritu. No podemos nosotros pensar en ejercitarnos en la piedad si vivimos en la carne. Romanos 8, se lo leo, dice de la siguiente forma: porque los que viven conforme a la carne ponen la mente en las cosas de la carne, pero los que viven conforme al Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque la mente puesta en la carne es muerte, pero la mente puesta en el Espíritu es vida y paz. La mente puesta en la carne es enemiga de Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, pues ni siquiera puede hacerlo. Y los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Ellos no pueden agradar a Dios. No hay una forma en la que alguien puede ejercitarse en la piedad si primero no ha sido transformado por Cristo. No hay forma. Ningún hombre puede ejercitarse en la piedad si no ha sido transformado por Cristo. El hombre, para ejercitarse, tiene muchas motivaciones vanas y conforme a este mundo. Y ellos son impulsados por eso. Pero un hombre en la carne, ¿qué lo va a impulsar a vivir en la piedad? Tiene que ser la obra del Espíritu Santo en él. Él tiene que ser transformado. Un hombre sin ser transformado por Cristo no puede vivir en el Espíritu. Y escuché la ilustración del hermano David, que compartió una palabra que él me pasó a mí allá en Playa Azul, y él mencionó la ilustración de un muerto. Darle órdenes a un muerto, usted le puede hablar y le puede decir y le puede decir y le puede decir, y el muerto no va a reaccionar, ¿sí? Para que una persona reaccione tiene que estar viva. La palabra del Señor dice que nosotros estábamos muertos en delitos y pecados, muertos.
No hay forma de que un hombre cumpla las palabras de Dios si está muerto. Cristo tiene que darle vida a ese hombre con su espíritu, sostenerlo, y entonces el hombre va a reaccionar, él va a responder, pero Cristo debe operar primero. Este hombre debe ser llevado al arrepentimiento, debe poner su fe en Cristo, su confianza en Él, y entonces él podrá responder al Evangelio. No hay forma, hermanos. Entonces esta relación que Pablo hace, la está haciendo a Timoteo a fin de que Timoteo responda a lo que Cristo ya hizo en él. Ahora, ¿qué implicaciones tiene esta verdad? Lo que nos lleva a obedecer a Dios es la operación de Cristo en nosotros. Es la operación de Cristo en nosotros. Si Cristo no está en nosotros, por más que escuchemos, por más que leamos, no tenemos la capacidad de obedecer los estatutos de Dios. Estamos muertos. Es por ello que el Evangelio nos impulsa a nosotros. Entonces Pablo, a la luz de esta verdad, dice a continuación en la sección que vamos a ver hoy: por esto trabajamos y nos esforzamos. ¿En qué? En levantar la bandera del Evangelio, como dice en el capítulo 3, la bandera del Evangelio, siendo nosotros la iglesia, columna y sostén de la verdad. Ahora, esto Pablo en la siguiente sección lo lleva no solo al tema de la predicación, no solo al tema del mensaje, sino a la manera de vivir. Porque muchos se quedan en el mensaje, muchos con gran cabeza, llena de información, saturados de ella, pero no lo llevan a sus vidas. Cualquiera puede guardar información en su cabeza, pero no es cualquiera el que va a responder con su vida al Evangelio. Tiene que ser transformado por Cristo, no hay otra. Entonces, a continuación, mis hermanos, en esta sección vamos a ver una serie de imperativos que nos muestran cómo debe desempeñarse Timoteo en la tarea que se le ha asignado. Cómo debe moverse él, cómo debe trabajar él, cómo debe desempeñarse en este avance del reino allá en la zona de Éfeso, donde los falsos maestros estaban haciendo estragos y había mucho desorden. Vamos al verso 9. Palabra fiel es esta, y digna de ser aceptada por todos, porque por esto trabajamos y nos esforzamos. Y viene el conector. ¿Por qué? Porque hemos puesto nuestra esperanza en el Dios vivo, que es el Salvador de todos los hombres, especialmente de los creyentes. Y vamos a nuestro primer encabezado. La motivación de Pablo para trabajar es el Evangelio. Él dice: vamos a trabajar, vamos a esforzarnos, porque hemos puesto nuestra esperanza en el Dios vivo. Hermanos, un hombre que ha puesto su esperanza en el Dios vivo es de trabajo. Está trabajando, está metiéndole ganas, está siendo partícipe del avance del reino. Él no está tirándose los toros desde la barrera, él no está viendo desde la gradería, él está peleando la buena batalla. El que ha puesto su esperanza en el Dios vivo, que no son todos los hombres. Ahora repasemos el Evangelio. Una eternidad pasada, Cristo se encarna, tiene una vida perfecta, es asesinado en la cruz, Él muere, resucita, se le vuelve a presentar a los hombres, asciende al Padre, está con Él intercediendo por nosotros. Pero ahí no queda, Él está ahí intercediendo por nosotros, pero eso ahí no queda. Él va a volver por su iglesia y consumará su reino. Y este es el Evangelio, y Pablo dice: nosotros hemos puesto nuestra esperanza en Él. Por esto es que trabajamos. Por esto la motivación que la iglesia debe tener para trabajar en el avance del reino no es que el pastor le diga: usted puede venir, puede ser partícipe, usted puede ayudarme. No, es porque esa persona ha puesto su esperanza en el Dios vivo. Timoteo tenía una tarea, tenía que ir a poner orden en su labor ministerial. Él debía trabajar, él debía esforzarse, él tenía que quitar las falsas enseñanzas. Tenía tareas, hermano. Él tenía tareas, muchos aquí tenemos tareas.
Pero la motivación que nos lleva a cumplir esas tareas no está sujeta a ninguno de ustedes. Mi motivación para llevar el ministerio a cabo, la predicación del evangelio, no está sujeta a ninguno de ustedes, ni a mi esposa, ni a mis hijos. Está sujeta a la esperanza que aguarda para mi vida en Cristo Jesús. Yo he puesto mi esperanza en Él, y como yo he puesto mi esperanza en Él, entonces yo respondo haciendo aquello que el Señor me mandó a hacer. No está sujeto a ninguno de ustedes, ni a la iglesia, ni a mi esposa, ni a mis hijos. El trabajo que desempeñamos para la gloria de Dios y por su gracia está sujeto a la esperanza que aguardamos. Él va a volver por su pueblo. Por esta obra que Él hizo, Él nos ha dado vida eterna. Esta es nuestra esperanza, y esto es lo que impulsa a Pablo. A Pablo no lo... Vean, hermanos, si hubiera sido por el contexto, después de los azotes, después de las piedras, después de los hermanos que lo abandonaron, o los que andaban con él como Demas, que lo dejaron, después de todo eso, después de la soledad, si hubiera sido por el contexto, Pablo no continúa, pero él no estaba sujeto al contexto. Pablo vivía de la manera en la que Dios quería que él viviera, cumpliendo lo que él quería que cumpliera. Pablo es un ejemplo, como vimos también en los primeros sermones, que él mismo lo menciona. Él es un ejemplo. Y nosotros, el impulso que debemos tener para participar en el avance del reino, debe ser que hemos puesto una esperanza en Él. No debe ser otra cosa. Es que a mí nunca me dicen, a mí nunca me toman en cuenta, a mí nunca me lo piden, que no, es que usted no puede decir, que usted no puede poner en manos de los demás el trabajo y la respuesta que usted debe tener al evangelio. Usted simplemente la tiene porque su esperanza está en Cristo. Y si usted no responde al evangelio de ninguna manera, probablemente es porque Cristo ni siquiera está en usted. Porque no puedo dar por un hecho que todos aquí tienen a Cristo. No puedo hacer eso. Muchas veces nos preocupamos y decimos, nos faltan manos, nos falta gente que nos ayude, pero yo digo, nos faltan cristianos. Nos faltan nacidos de nuevo, nos faltan hombres y mujeres regenerados. Eso es lo que nos falta, porque una vez que hemos puesto la esperanza en el Dios vivo, nada nos detiene. Pero algunos los detiene, hermanos, hasta la lluvia, hasta un dolor en la uña los detiene. ¿Por qué creen que Pablo hace una relación con la disciplina deportiva? Entendamos lo que Pablo también subraya. Él dice, el ejercicio físico es provechoso poco, porque solo para esta vida. Pero hay una comparación que Pablo hace. Y yo no sé si usted ha tenido, o tal vez sí, la oportunidad de ejercer alguna disciplina en algún área. Y yo no sé, voy a apelar a la verdad de la libertad en Cristo. Y muchos aquí saben que yo por años estuve practicando y todavía ahí le hago un poquito a una disciplina y logré a un cinturón negro y todo eso. Y me gusta la disciplina deportiva y me gusta la disciplina que hago y me gusta que uno de mis hijos también, otro lleva otra disciplina en el básquet. Pero yo creo poder entender a la luz de un plano personal, la implicación del sacrificio para poder alcanzar una meta. Todos los deportistas pretenden cosas de este mundo y para lograrlas deben sacrificar. Hay que sacrificar la comodidad. Hubo días donde estaba lloviendo montones y un compañero que yo dejaba en la casa me decía, ¿usted va a ir a entrenar ahora? Le digo, sí, yo voy a ir. Con ánimo, con ganas. Usted está loco, me dice. Usted está loco. Pero yo tenía clara la meta que quería. Que quiero decir que no está mal que usted se ponga una meta de ese tipo, ni que estudie en una universidad y que se ponga como meta sacar un título, y que no está mal que usted haga esas cosas. En el tanto no sean un ídolo para usted. Y su corazón no esté gobernado por eso. Pero en Cristo, hermanos, es diferente. Si yo sacrifiqué tiempo, sí, sacrifiqué horarios, sí, claro, por 7 años para llegar a ese cinturón. ¿Cuánto más podría yo hacer por Cristo?
¿Cuánto más podríamos entregar? ¿Cuánto más podríamos hacer? Nos ponemos metas conforme a las cosas de este mundo y está bien, pero ¿cuánto más podemos hacer por Cristo? ¿Cuánto más podemos ejercitarnos en la piedad? ¿Cuánto más podemos buscarlos a Él entendiendo que no es algo vano como lo de este mundo? Que no es un trofeo, una copa, un cinturón, no es eso, es la eternidad. Tiene provecho para esta vida y para lo eterno. Y Pablo dice, por eso nosotros trabajamos y nos esforzamos, por eso. Y Pablo había dado su vida a eso. Dio su vida por eso. Por eso. Pero el impulso, el motor que lo llevaba a él a hacer eso era el Evangelio, en el cual él había puesto su esperanza en el Dios vivo, el Salvador de todos los hombres. Hermanos, si las cosas de este mundo, si usted tiene metas de este mundo y usted está trabajando por esas metas, yo quiero estudiar, yo quiero hacer esto, está muy bien, pero yo esperaría que si usted hace 10 para todas esas metas, yo esperaría por lo menos que en su vida se evidencie que hace 80 o 90 para Cristo. Y no quiero ser legalista con eso, sino que quiero que apreciemos que el motor que mueve al hombre a hacer eso es Cristo operando en él. Y hay una necesidad de Cristo en nosotros, todos los días. Cristo es nuestro motor y nuestro impulso. En nuestro corazón palpita Cristo. Y todo lo que hacemos lo hacemos por Él, movidos por Él. Un pastor contaba, el que nos dio un taller de predicación expositiva hace un tiempo, él decía, yo me bajé de predicar y se me acercó una hermana y me dijo, pastor, qué aburrido predica usted. Y dice, gracias hermana. Y dice que él luchó con el desánimo. Hola Mateo. Luchó con el desánimo. Luchó con el desánimo él. Porque, ¿quién quiere que le digan que lo que hace para el Señor es aburrido, es feo? Pero él continúa. ¿Por qué? Porque su motivación, su impulso y su motor no está sujeto a lo que dicen de él. Ni la misma iglesia. Está su motor, su impulso, todo lo que él hace está sujeto a la esperanza que él ha puesto en Cristo. Sea lo que sea que usted haga, Cristo debe ser ese motor. Y nada lo debe detener a usted. Nada. Dios es el Salvador de todos los hombres, pero no quiero que usted piense que la palabra está enseñando el universalismo o nos está hablando de eso. La palabra es clara en cuanto a que no todos los hombres serán salvos. Esto no es universalismo, no es que todos se van a salvar, no es eso lo que la Biblia enseña. Inclusive en Juan 4:42 se menciona a Jesús como el Salvador del mundo. Algunos comentaristas, estuve viendo, hablan de esta salvación en dos sentidos. En un sentido temporal, que está relacionado al disfrute de la gracia común de Dios desde el huerto del Edén. Que cuando fallaron, cuando el hombre pecó, ese hombre debió haber sido fulminado por la santidad de Dios. Sin embargo, la esperanza de aquel Salvador y el disfrute de esa gracia común ha sostenido al hombre hasta ahora. El otro sentido es el eterno, cuando dice especialmente para los creyentes, de una manera diferenciada, de una manera especial, porque los creyentes, los que han puesto su fe en Cristo, no solo están disfrutando de la gracia común aquí, sino que en la eternidad disfrutarán de esa gracia. Eternamente, dice la Biblia, hermanos, esto tiene que llenarnos de gozo. Dice la Biblia que estaremos delante de Él y le veremos a Él cara a cara, tal como Él es. Esto debe llenarnos de gozo. Esta esperanza debe sostenernos, debe animarnos, debe motivarnos cada mañana, el ver su gracia. Pero perdemos el asombro de esa gracia. Perdemos el asombro de ver a Cristo. Perdemos el asombro de recordar su obra. Y por eso el pecado toma el lugar que toma. Porque perdemos el asombro. Porque dejamos de ver a Cristo. Martín Lutero dijo, todos los días debemos recordar el Evangelio porque todos los días se nos olvida. Debemos asombrarnos por lo que Él ha hecho. Y por lo que está haciendo hoy intercediendo por nosotros. Pero es necesario entender que ninguno de nosotros lo merece. Yo no lo merezco. No merezco estar aquí compartiendo sus palabras.
Todos deberíamos, si fuera por nuestro mérito, ser fulminados ahora mismo. Pero la gracia de Dios es tan grande que permite que tengamos tiempos como estos. Es importante, hermanos, ver a Cristo en todo lo que hacemos cada mañana, levantarnos, hermanos, y ver su gracia. Tiene un trabajo usted, es la gracia de Dios. Tiene salud, es la gracia de Dios. Tiene una casa, es la gracia de Dios. Tiene comida, es la gracia de Dios. Pero perdemos el asombro de lo que Dios en su gracia nos da todos los días. Verso 11, le dice el apóstol Pablo a Timoteo, esto manda y enseña. No permitas que nadie menosprecie tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, fe y pureza. Hermanos, una conducta ejemplar, en este segundo encabezado dice, una conducta ejemplar es necesaria para trabajar en el avance del reino. Entonces vamos a ver, el primer encabezado es la motivación de Pablo para trabajar, es el evangelio. El segundo encabezado, una conducta ejemplar es necesaria para trabajar en el avance del reino. Entonces tenemos todos estos imperativos que Pablo le está dando a Timoteo, todos estos mandamientos. Entonces vemos cómo Pablo hace se puede decir tal vez un énfasis en la juventud de Timoteo. Los estudiosos dicen que Timoteo tenía entre los 30 y 40 años de edad cuando recibió esta carta. Pablo le dice esto, man, y enseña, no permitas que nadie menosprecie tu juventud. Menospreciar, según la Real Academia Española, es tener a alguien o algo en menos de lo que merece. La conducta ejemplar que se está demandando acá es la evidencia de la obra del Evangelio. En este sentido de menospreciar, en la cultura griega se daba algo que se da también el día de hoy. Se aprecia mucho la sabiduría por la edad, se aprecia mucho la sabiduría por la madurez de los años, pero al joven se le reduce. Al joven se le reduce por sus años, su inexperiencia, y cuando uno dice, no, yo soy pastor, tengo 35 años, tengo 3 años en el ministerio, le hacen, ay papito, ¿verdad? Venga papito, vea, usted tiene que aprender. Nosotros los pastores jóvenes somos un imán de consejos. Todos llegan a darnos consejos. Somos un imán de consejos. Y muchos de ellos son muy lindos y muy buenos y de verdad los necesitamos. Pero también, lamentablemente, y con mucho dolor lo digo, percibimos los pastores jóvenes, en algunos, no en todos, mucha altivez. Ellos dicen, yo sé porque soy viejo, usted no sabe porque usted es joven. Pero Pablo dice, no permita que esto pase. No permita que lo tengan en poco por ser joven. Sino, y aquí está la clave, sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, fe y pureza. Y aquí, muy adentro vemos un principio. El principio de demuestre, viva, que su ejemplo sea el que hable. Hay un principio ahí. Muchos hoy están muy preocupados, y también pasa dentro de los pastores jóvenes. Muchos están muy preocupados hoy por conocer la teología sistemática, la teología bíblica, y hay que conocerla, hay que estudiarla, hay que hacerlo, no me malentienda, hay que hacerlo, pero están más preocupados por eso que llevar el evangelio a un plano vivencial. Muchos pastores jóvenes están más preocupados, y voy a dar un ejemplo que es el que tengo ahorita, están más preocupados por conocer todas las ramificaciones que tiene la neumatología en la teología bíblica sistemática. Están muy preocupados por eso, al punto que no están preocupados por ver cuánto aman a su esposa y si la aman como Cristo amó a la iglesia. Tenemos pastores que están sumamente preocupados por ver todos los términos escatológicos, las posturas, el amilenialismo, los de allá, los de acá, preocupadísimos por estos temas, pero son iracundos, pero son altivos, son soberbios. Entonces, ¿de qué sirve? Y no estoy diciendo, ustedes saben que siempre los voy a animar a estudiar y saben cómo soy yo en esto, ya me conocen.
pero de nada sirve tener la cabeza bien llena si mi vida no refleja a Cristo. Para nada, eso no sirve, eso no sirve. Si vamos a ir a la Escritura y vamos a estudiar el carácter de Dios y vamos a ver el conocimiento de Dios más a profundo, es para yo llevar a mi vida y poner en práctica en mi vida el carácter de Cristo que yo logro ver en la palabra. Entonces, Pablo le dice a Timoteo, vea, no permita que menosprecien su juventud. Prepárese, estudie, lleve todos los cursos, apréndase todas las normas. No, eso no es lo que le dice Pablo. Sea ejemplo. Que las personas puedan ver en Timoteo a Cristo. Que las personas puedan verlo. Las desventajas de ser joven inexperto debían ser compensadas con una conducta impecable. Entonces somos jóvenes, inexpertos, pero a Timoteo Pablo le dice, pero sea ejemplo. No lo permita, no permita que lo menosprecien, sea ejemplo. Su ejemplo va a hablar. Y la forma de no permitir el menosprecio era siendo este ejemplo. Y como les digo, los jóvenes somos un imán de consejos. Todos se acercan y nos dicen cómo tenemos que hacer las cosas. Uno como joven, naturalmente, como pastor, y los que somos bien hablantines, queremos decir mucho, pero el mejor lenguaje que tenemos nosotros como jóvenes es nuestra conducta. Porque pueden cuestionar nuestros puntos teológicos y puede valerse que hayan posturas que no compartimos, puede darse, pero la conducta debe ser impecable. Debe ser impecable. Es más importante mantener esa conducta que la cabeza llena. Timoteo no debe desgastarse en discusiones tratando de demostrar algo. Su conducta debe evidenciar lo que Cristo ha hecho. Todos nosotros debemos ser ejemplo en esto. Recordemos que el liderazgo es un modelo para la iglesia. Recordemos esto. Pero todos debemos de ser ejemplo, mis hermanos. Todos debemos de estar conscientes de nuestras debilidades. Todos debemos de estar conscientes, porque puede ser, y le pongo otra vez el ejemplo, puede ser que usted diga en su corazón, hombre, los varones que están acá, puede ser que ustedes digan, no, yo sí amo a mi esposa como Cristo amó a la iglesia, y estén convencidos. Y puede que se le pregunte a la esposa y la esposa diga, eso no es cierto, eso no es cierto. ¿De qué está hablando? No lo sabe. No tiene conocimiento. Entonces, una cosa es hablar y otra cosa es vivir. Hay una gran diferencia. Entonces, el liderazgo, según vimos en los requisitos de los obispos, debemos ser ejemplo en estas cosas. Hermanos, es una gran responsabilidad por la gracia de Dios y por su misericordia. Pero nosotros tenemos que estar dispuestos a que nuestra esposa nos diga algo así. Tendría que usted ser demasiado soberbio y altivo. Tenemos que estar dispuestos. Tenemos que reconocer que necesitamos crecer. Un hermano me decía, pastor, es que usted no es el mismo, usted ha cambiado. Pues gloria a Dios. Él es el que ha hecho la obra. Juan Calvino dijo, si usted ve algo malo en mí soy yo, si ve algo bueno en mí es Cristo. Si usted considera que he cambiado para bien, gloria a Dios por la obra de Cristo en mi vida. Pero lo feo sería es que pasen 5, 10 años, 15 años y me digan, no hombre, es el mismo de siempre, no cambia, nunca creció, se quedó enano. ¿Y sabe qué es lo más triste? Que hay personas así en la iglesia, que no crecen, que no se maduran, que no avanzan. Hay personas así. Nosotros naturalmente debemos crecer a la imagen de Cristo. El justo tiene una vida que es como la luz de la aurora, que va de aumento en aumento, hasta que el día es perfecto. Pero hermanos, hay algunos que tienen la vida como en descenso, que más bien va para abajo. Usted antes los veía metidos, ya no los ve. Los veía haciendo, ya no están. Van en descenso. Y usted dice, ¿dónde está Cristo? ¿Dónde está la esperanza en el corazón de ellos? ¿Dónde está? ¿Dónde la tienen?
Recordemos también la parábola de los talentos y toda aquella enseñanza que también dimos. ¿Dónde está Cristo? ¿Dónde está ese motor? El motor que me impulsa a mí, ¿dónde están ellos? ¿Dónde lo tienen? Probablemente no lo tengan. Verso 13. Pablo le dice, entre tanto que llego, ocúpate en la lectura. ¿Vean lo que le dice Pablo? Ocúpate en la lectura de las Escrituras, la exhortación y la enseñanza. Y esto nos lleva al principio que les mencioné también. Debemos estudiar las Escrituras. Hay que estudiarlas, hay que ocuparse en la lectura. Y Pablo le dice a Timoteo, en la exhortación y en la enseñanza. Verso 14. No descuides el don espiritual que está en ti, que te fue conferido por medio de la profecía con la imposición de manos del presbiterio. Nos lleva a nuestro tercer encabezado. Timoteo no debía descuidar el don que Dios le había dado para el avance del reino. Repaso los encabezados. La motivación de Pablo para trabajar es el evangelio. Una conducta ejemplar es necesaria para trabajar en el avance del evangelio. Timoteo no debía descuidar el don que Dios le había dado para el avance del evangelio, el avance del reino. La diligencia en su ocupación era clave para no descuidar lo que Dios le había dado. La lectura de las Escrituras, ponerlas en práctica, la exhortación y la enseñanza. Ahora, todos nosotros, dentro del cuerpo de Cristo, tenemos dones que Dios nos ha dado. Esos dones no son suyos, esos dones no son míos, los dones que Dios me ha dado no son para mí, son para la iglesia, y los dones que Dios le ha dado a usted no son para usted, son para la edificación de la iglesia. Los dones son para la iglesia, para la edificación, pero le tengo una noticia, usted no debe descuidarlos. No debe descuidarlos, debe ser diligente. El que predica debe estudiar bastante, debe leer, debe prepararse, pero debe llevar eso a su vida. No hay nada más lindo que llegar a un lugar, una conferencia, un congreso, donde los pastores predican y son sonrientes, son amigables, y se bajan del púlpito y siguen siendo así. Eso es lindo. Pero es triste, es feo, es doloroso. A mí me duele ver a un pastor, un predicador, lo que sea, sonriente, lindo en el púlpito, y se baja y es otro. Y en el libro del llamamiento peligroso de Paul David Tripp, él dice, hay hombres que viven de una manera en el púlpito, pero cuando se bajan de él tienen otra vida. Tienen otra vida. Las esposas hablan y dicen, el que está en el púlpito, yo no sé quién es. Yo no sé quién es ese que está en el púlpito. Porque en la casa es otra cosa. Paul David Tripp, le animo a que lea ese libro, Llamamiento Peligroso. Él menciona muchos testimonios sobre esto. Entonces Timoteo debe estudiar, debemos prepararnos, los que predicamos, los que estamos en el ministerio, pero debemos llevar a la vida, a la práctica. La diligencia debe acompañar el don que Dios me ha dado, hermanos. Y en el reino de Dios, a la luz de esto, vean hermanos, diligencia, avance del reino. Cristo es el motor. Estamos hablando de un trabajo que Timoteo fue llamado a hacer. En el avance del reino no hay espacio para vagabundos. El que tiene a Cristo como motor es una persona que siempre está sirviéndole con sus dones a Él. El vagabundo no cabe en el reino. El vagabundo agarra lo que Dios le dio y lo mete en una gaveta. No lo multiplica, se me cayó. Y no lo multiplica. Ese es el vagabundo. Y en el reino de Dios no hay espacio para vagos. Todos tenemos que participar en el avance del reino. Me gustó en The Bridge, en el tema de evangelismo, una ilustración que dieron sobre el fútbol americano, que dio el pastor Jim Donahue. Y él hablaba y él decía que en el fútbol americano hacen una jugada y luego todos se vienen en piña y se ponen de acuerdo y se van y hacen otra jugada para que el reino avance, y vienen y se ponen otra vez en grupo y luego salen y otra vez la jugada. Y él decía que cada domingo es esa reunión. Cada domingo nos ponemos en grupo para salir el lunes y hacer que el reino avance. Entonces venimos el domingo, hablamos todos juntos, nos compartimos, vamos a hacer esto, vamos a trabajar, vamos a hacer, gloria a Dios, y salimos y el reino avanza.
Pero cuando se da la reunión del grupo, hay unos que no están. Y fulanito no está en el avance, no va con nosotros. ¿Dónde está? No, se quedó viendo la novela, se quedó viendo el partido, y no está. Se fue. Hermanos, el reino avanza y todos aquellos que son parte del cuerpo de Cristo, que son miembros del cuerpo, están haciendo que el reino avance, impulsados por lo que Cristo hizo en ellos. Por lo que Cristo hizo. La diligencia, según la Real Academia Española, es cuidado y actividad en ejecutar algo, prontitud, agilidad y prisa. Somos eficientes porque Cristo nos impulsa a eso. Cada cosa que hacemos debemos ser diligentes. El Espíritu de Dios, por medio de la iglesia, llamó a Timoteo al ministerio en la profecía. Los líderes, supervisores o ancianos impusieron las manos sobre Timoteo, oraron por él y él comenzó su ministerio. Verso 15. Reflexiona otra vez. Timoteo, reflexiona sobre estas cosas. Dedícate a ellas para que tu aprovechamiento sea evidente a todos. Reflexionar, pensar atentamente, detenidamente sobre algo. Hermanos, la iglesia y todos los que están alrededor podían llegar a notar el avance de Timoteo en todas las cosas. Y yo le voy a decir algo. Cuando este avance o esto que se nos transmite, Timoteo debe reflejar a los demás. Es algo que es notorio para todos, igual es en la iglesia. El que reflexiona, medita estas cosas, va a la escritura, se esfuerza se ejercita en la piedad, se le nota, se le ve. Hermanos, se nota, se puede ver. Pablo dice que tu aprovechamiento, que todo esto que tú haces, todos lo puedan ver. Si estamos caminando impulsados por Cristo para que su reino avance, si estamos reflexionando en esto, si estamos ocupados en las escrituras, si no descuidamos el don que Él nos ha dado, si estamos buscando ser ejemplo, entonces todos lo van a notar. El día de ayer mi hijo Samuel tuvo el examen de karate. Y el examen de karate involucra nomenclatura en japonés, involucra estudiar una terminología, involucra la técnica, los movimientos del cuerpo, las posiciones de los dedos, posiciones de los pies, la cabeza, el torso, un montón de vainas. Usted me entiende, un montón de cosas. Disculpe la expresión coloquial, un montón de cosas. Y él dijo, yo estoy listo para el examen. Yo estoy listo para el examen. Yo, ¿está bien? ¿Está listo? ¿Se siente fuerte? Sí, yo ya me estudié todo, ya me lo sé. Pero si él llegaba donde el profesor, donde el instructor, como usted quiera llamarle, y le decía, bueno, yo ya estudié y ya me lo sé todo, el instructor no le iba a decir, perfecto, le voy a poner el 100 y váyase para su casa, porque ya usted dice que se lo sabe todo, ¿no? Ok, se lo sabe todo, ahora tiene que demostrarlo para ser calificado. ¿Está conmigo, hermano? Ok, entonces él hace la prueba y es calificado. Nosotros no podemos decir, no, yo eso lo entiendo. Está bien, bueno, o sí puede decirlo, yo eso lo sé. No, pastor, eso que usted está diciendo yo ya lo sé. La pregunta es, ¿lo evidencia? ¿Lo vive? Sí, pastor, sí, yo lo vivo. Ok, llámeme a su esposa para preguntarle. Y hasta que se ponen amarillos. Las esposas, ¿usted sabe eso, hermana? Sí, pastor, yo lo sé, que yo debo sujetarme a mi esposo, como la iglesia se sujeta a Cristo. Y yo le digo, hermana, ¿usted sabe esto? Sí, pastor, yo todo eso lo entiendo. Llámeme a sus hijos y a su esposo para ver si es cierto. Porque ellos pueden decir quiénes son, mi esposa puede decir quién soy yo. Yo puedo decir quién es mi esposa. Yo puedo ver la gracia de Dios en mi esposa. Y ella puede ver la gracia de Dios en mí. Ella puede decir con qué yo estoy lidiando. Y yo puedo decir con qué está lidiando ella. Pero lo duro sería que nosotros pensemos que lo sabemos todo y que ya estamos listos
que estamos muy bien delante de Dios, y que venga alguien y que nos diga, no, usted está muy equivocado en esto. Y puede pasar. Debemos evidenciar que tu aprovechamiento sea notorio a todos, que todos lo puedan ver, sea evidente, que todos puedan verlo en tu conducta, en tu forma de hablar, en el amor que tienes, en estas cosas que Pablo está planteando. ¿Cuáles son estas cosas? ¿Cuáles son? Que sea notorio a todos, el amor, que estén en él, la fe, que sepa hablar, la pureza en lo íntimo, en lo externo, la fe, la fidelidad a Dios, permanentemente fiel, en amor para con los demás, en amor al Señor. Eso es lo que Timoteo es llamado a hacer, hermanos. Así que nosotros debemos de pesar cómo estamos en el avance del reino. Dios nos ha dado dones. ¿Cómo los estamos cuidando? ¿Cómo estamos multiplicando eso? Verso 16. Ten cuidado de ti mismo y de la enseñanza. Persevera en estas cosas, haciéndolo asegurará la salvación, tanto para ti mismo como para los que te escuchan. Timoteo va a ir a encontrarse con falsos maestros y una iglesia sumamente desordenada. Él tiene que detener a los falsos maestros, tiene que detener las falsas enseñanzas, tiene que llegar a poner un orden en la iglesia, tiene que levantar el evangelio, tiene que explicarles el rol de la mujer, tiene que explicarles cómo son los líderes, ancianos, obispos, pastores, cómo son los diáconos. Él tiene que ir a hablarles acerca de la centralidad del evangelio, cómo deben adorar, cómo deben orar. Pablo le encomienda a Timoteo ir a hacer toda esta labor, pero en toda esta labor el engaño llegará a tocar la puerta de Timoteo, y Timoteo no debe desviarse. La palabra del Señor dice que el corazón del hombre es engañoso, con lo cual Timoteo podría llegar a verse seducido por las mentiras o engaños. Entonces, después de todo esto, él le dice: ten cuidado de ti mismo y persevera. ¿Persevera en qué? En todas estas cosas, en este avance del reino, en todo lo que te estoy encomendando, en todo lo que estamos hablando. Persevera, pero ten cuidado de ti mismo y de lo que estás enseñando. Cuídate y mira lo que estás enseñando. En nuestro cuerpo, dice Romanos 7, el apóstol Pablo nos muestra, se levanta una ley en el cuerpo, una ley del pecado. Hermanos, porque vea, esto es una batalla, hermanos, y si Cristo no gobierna nuestras vidas, si Cristo no es el que gobierna es el pecado. Satanás es el que va a gobernar. Entonces muchos viven bajo el gobierno de Satanás, bajo el gobierno de sus concupiscencias, sus deseos, su pecado. Muchos viven de esta forma. Pero la pregunta aquí es: ¿quién gobierna nuestras vidas? ¿Y qué tan evidente es la operación de Cristo en nosotros? ¿Qué tan evidente? Yo quiero que usted reflexione un momento. ¿Es notorio para todos mis hermanos que Cristo opera en mí? ¿Se puede ver? ¿Usted lo puede ver en su hermano? Satanás querría distraer a Timoteo como quiere distraer a su iglesia hoy. Y le presenta, hermanos, como decía Leonardo Ravenhill, el sustituto diabólico del gozo, el entretenimiento. Satanás va a querer distraer la iglesia, hermanos. Y veían un comentario en griego que decía que algo que pasa con los pastores jóvenes es que descuidan su salud, sus hábitos. Y yo decía, bueno, sí, ¿por qué? Por el afán que es producto del pecado, por no confiar en Dios. Por eso descuidan su salud, sus hábitos. El pastor joven Timoteo, o el ministro Timoteo,
estaba expuesto, hermanos, a ser seducido por el engaño. Pablo le advirtió a Timoteo y le dijo: muchos van a escuchar espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Muchos lo van a hacer. Hermanos, eso no fue solo para la época de Éfeso. Hoy muchos escuchan doctrinas de demonios y espíritus engañadores. Muchos ya ni siquiera forman parte del avance del reino. Muchos descuidaron el don que Dios les dio. Muchos no están trabajando en este avance. Muchos no son ejemplo. Muchos descuidaron su don. Y muchos son gobernados por su pecado y la operación de Satanás en su entorno. Pero Pablo le dice: persevera, persevera. Mantenerse, dice, constante en la prosecución de lo comenzado, en una actitud o en una opinión. Durar permanentemente o por largo tiempo en algo. Persevera. Mantente firme. Dice en la Nueva Traducción Viviente: mantente firme. Persevera. Adelante. Camina. Sostente. Y en esta Nueva Traducción Viviente dice: ten cuidado de cómo vives y de lo que enseñas. Mantente firme en lo que es correcto por el bien de tu propia salvación y de los que te oyen. Hermano, la iglesia, columna y sostén de la verdad, debe mantenerse firme, debe permanecer, porque Cristo opera en nosotros. Él es nuestro motor, Él es nuestro impulso. Por eso Pablo dice: por eso trabajamos y nos esforzamos, porque nuestra esperanza está en el Dios vivo. Nosotros no tenemos puesta la confianza en un presidente, en un alcalde, en el gobierno. Nosotros tenemos puesta la esperanza en un Dios vivo que controla el gobierno de una nación. Nuestra esperanza está en Dios. Y Pablo por eso le dice a Timoteo: Timoteo, por esto trabajamos, por esto nos esforzamos, por eso hacemos lo que hacemos. ¿Qué hacemos para el Señor? Eso que usted hace, lo hace porque tiene la esperanza puesta en el Dios vivo, que es el Salvador de los hombres. Por eso lo hacemos. Por eso debemos cuidar de nosotros mismos y debemos perseverar. Hemos sido llamados a hacer que el reino avance en medio de una batalla. Hermanos, esto es una batalla. Estamos peleando, estamos lidiando todos los días. Todos los días estamos peleando. El Señor se muestra a nosotros. Tenemos un problema, nuestro pecado. Dios muestra su gran amor enviando a su Hijo Jesucristo para que todo aquel cree tenga vida eterna, porque el que está separado de Dios tiene una condenación eterna. No va a estar con Él eternamente, es enemigo de Dios. Pero nosotros, en nuestra maldad, en nuestro pecado, sin merecerlo, Él envía a su Hijo para rescatar a su pueblo, para rescatar a sus ovejas. ¿Qué más queremos para esforzarnos y trabajar en el avance del reino? ¿Qué más queremos? Eso fue lo que Cristo hizo y por eso lo hacemos. Por eso lo hacemos. Él nos impulsa. Él está avivando nuestros corazones todo el tiempo. Él está operando allí para que nosotros continuemos predicando, continuemos avanzando para la edificación de su iglesia, para que el mensaje vaya al mundo y para que Él sea exaltado. Esto no es, hermanos, de saber y decir: yo ya sé, le vamos a poner un 100. Dios está viendo con agrado que usted tiene su cabeza bien llena. No. Si temblamos a la palabra de Dios, respondemos en obediencia.
Si Cristo nos transformó, respondemos en obediencia. Y si usted dice en su corazón, pastor, yo no puedo responder en obediencia, entonces yo le animo a que corra en arrepentimiento y fe, pida perdón al Señor, ponga su confianza en Él, y entonces el Espíritu de Dios operará en su corazón. La salvación de un hombre podría llegar a ser cuestionada por muchos. Timoteo debía salvarse no solo de caer en el error de las falsas enseñanzas, sino de que su salvación no fuese cuestionada por todos aquellos a los que él debía mostrarles evidencia de lo que Cristo había hecho. Él podría haberse seducido a caer en engaños, poniendo en tela de duda delante de todos si realmente era salvo, pero él debía mantenerse en su salvación, mantenerse en Cristo, mantenerse en Él, perseverando, aferrado, cuidando el don que Dios le había dado, reflexionando atentamente en el Evangelio que Pablo le dice en el capítulo 3 que debe exponer la iglesia. Él debía mantenerse en eso. Y como iglesia CCAJ Moravia debemos perseverar si realmente somos salvos. Debemos menguar nosotros y que Cristo crezca. Nosotros debemos ser reducidos a la nada y Cristo debe ser exaltado. Estamos muertos con Cristo, crucificados juntamente con Él. Yo deseo, pastor, ¿qué importa lo que usted desee? Yo tengo un sueño que le pido a Dios me permita cumplir. ¿Qué importa su sueño? Si trabajó y en la gracia de Dios pudo alcanzarlo, está bien, pero su sueño no importa. Somos llamados a morir en la cruz con Cristo y que Él sea exaltado y que Él viva en nosotros. Somos llamados a esto. Y Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, esto es una batalla, peléala. Lo vimos. Así que, iglesia, pelee la buena batalla. Cuídese de usted mismo. Cuando está en comunión, cuídese de usted mismo. Cuídese de no estar esperando lo peor del otro y cumpla la ley del amor esperando lo mejor del otro. Cuídese en amar a su hermano, en amar a su esposa, en amar a su esposo, en no provocar a ira a sus hijos, y refleja a Cristo en todo lo que usted haga. Y no espere, hermanos, vean, no espere que lo llame Gerardo, el líder de varones, y le diga, ¿me puede ayudar? No espere que las mujeres, el equipo de trabajo de mujeres le llame mujer y le diga, ¿me puede ayudar? No espere que el pastor le llame y le diga, mira, ¿puede ayudarme? No, hermanos, usted tiene un don que Dios le ha dado. Y su motivación, aunque yo puedo llamarlo, los diferentes grupos pueden llamarle, puede pasar, claro que sí. Pero su motivación no debe ser una llamada, una palmadita en la espalda. Su motivación debe ser que Dios se encarnó, que tuvo una vida perfecta, que fue asesinado, que resucitó al tercer día, que vino a los hombres, ascendió al Padre, está intercediendo por nosotros y volverá por su pueblo para consumar su reino. Esa es su motivación, el Evangelio, Cristo mismo. Así que, iglesia, ánimo y perseveremos en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. ¿Qué le parece si inclina?